Hey, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a You Rocket. Yo soy Jesús Chavarría y ella es la linda Jackie. Hola Chucho, ¿cómo estás? Y otra vez tenemos de invitada a tu amiga. A mi amigui, Anabel. Su amiga de Hola, parrandas. Anabel. Ya luego Sí. les platicarán a dónde se van. No, A aterrorizar gente. sí, tal cual, bueno, escondiéndose además en las jugueterías. Que Sí, creo que obviamente. Es lo más nuestro terrorífico, primer ¿no? En fin, pero bueno, ahora estamos aquí en Yo Rocket porque queremos recomendarles rápidamente tres películas. Sí. Tres películas que tienen que ver con estas fechas, que igual Exacto. podrían darles un vistazo. Algunas de ellas seguramente las encontrarán en distintas plataformas. Exacto. ¿No? Entre ellas Cinepolis Click, por Así ejemplo. es, pueden checarlas. Estas tres películas que es para agarrar el mood de estas fechas o si simplemente son fans del terror. Exacto, que ahora además hablaremos de tres películas en donde se mezclan géneros. Exacto. Que ¿sabes? va más del terror al horror, a suspenso, thriller, etcétera, pero que son muy buenas y que son recientes. Así es. Empezamos obviamente con quizás una de las más esperadas, que es la de Oz. Así es, Oz, esta película del mismo director Jordan Peele, que había hecho la película de... Huye, exacto. ¿No? La que lo llevó directamente a los premios Oscar, lo cual sentó un antecedente muy importante dentro del género, que no es tan apreciado por la academia usualmente, que además en su momento representó muchas otras cosas por la cuestión de esta inclusión y racial, etcétera. De hecho te refiere mucho a lo que era el Blaxploitation en su momento. Y era una película que nuevamente también sacaba el terror como de su contexto habitual. Exacto, y además trataba un poco más los temas sociales, más allá de cómo el terror tiende a manejarlo, más psicológicos. Aquí sacaba lo peor de la gente y nos lo mostraba de una manera, pues, bastante cruda. Exacto, y además se convertía en un gran ejercicio de género, ¿no? Sí. Definitivamente, aunque me parece que sí terminaba cayendo en ciertos convencionalismos. En fin, pero es una gran película. Ahora llega esta segunda que era muy esperada por todos estos antecedentes, y lo mejor es que refuerza nuevamente la idea de sacar de los lineamientos usuales este tipo de películas. Nuevamente navega más por lo que tiene que ver con el suspenso, ¿no? Hace muchas referencias a épocas específicas, incluso hay por ahí un par de guiños que son homenajes a los 80s directos, ¿no? A ese tipo de propuestas para asustar, y aparte, quizás lo mejor, es que nuevamente incluye una serie de metáforas sociales y políticas que le dan sustento a todo el vehículo, ¿no? Así es. He de decir que no es apta para todo público. A mí se me ocurrió mandar a mi mamá, a mi papá y a mi abuela a verla, y no es que les fascinara. Pues ellas no son de andar con Anabel ahí en los panteones. Pero yo sí. A mi papá sí le gusta mucho y mi papá es muy fan del terror. Entonces, tienen que checarla. En realidad, no podemos decir que sea 100% terror, porque creo que ya muy pocas películas son 100% terror. Pero sobre todo las que funcionan. Exacto, sobre todo las que funcionan. Pero esta en realidad te muestra pues un análisis social de lo que somos capaces de hacer cuando, no les quiero contar spoilers, pero cuando nos enfrentamos ante esas situaciones. Sí, porque además también juega mucho con este asunto de ver el horror que eres tú mismo, ¿no? O sea, esto que también es que no quiero revelarles tanto porque entonces ya no va a funcionar la propuesta tal cual, pero sí tiene mucho que ver con esta proyección, ¿no? De algún modo, y que también te conecta con otras películas clásicas, ¿no? Porque eso es mucho lo que tiene esta película de Oz. Creo que de alguna manera eso es lo que en algún momento también debilita un poco el funcionamiento, el impacto que puede llegar a tener. Sin embargo, la película funciona bastante bien y creo que es de lo más destacado que tenemos recientemente, en este 2019. Exacto. Con respecto a este tipo de películas, y que bien valdría la pena si quieren ponerse en el mood en estas fechas del miedo y de los sustos, pero con películas que van más allá del mero entretenimiento. Exacto. O el mero asustarse. Que tienen algo más, un análisis, te deja pensando en realidad esa película. Ahora, dentro de esta misma línea, pues hay otra película que recién se estrenó y que también todo mundo estaba esperando.
Exacto, Midsommar, que también es un caso muy específico con respecto al género, ¿no? En realidad con respecto al género y con respecto al director. El director nos había entregado previamente Hereditary, que en realidad una película no es de terror, es más bien como de horror y cae en otras partes, aunque sí tiene mucho de la esencia de terror. Pero Ari Aster en realidad es una persona que sabe manejar tu mente muy bien. Sí, yo creo que esa película se distinguía sobre todo por los juegos visuales, que era lo que era muy retorcido, ¿no? Era en realidad lo que desde los mismos trailers te enganchaba y decías, no inventes, esto va a estar increíble, el desarrollo que tiene nuevamente y que juega con la patología de los protagonistas y que además son tremendamente familiares las situaciones, que creo que eso es lo que te da más miedo, realmente te trastoca, ¿no? Y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, que por desgracia terminan nuevamente cayendo en algunos lugares comunes o en algunas salidas fáciles. Totalmente. Pero para ese entonces ya te enganchó y ya te retorció y pues ya estás a su merced. Entonces, ¿no? Eso es lo que pasaba con esta película. Ahora nos entrega Midsommar, pero este es un asunto un tanto distinto, empezando por el tipo de desarrollo. El desarrollo es más contenido por parte tanto de la historia como de la interpretación. Juega mucho más a la implosión, ¿no? Es muy contenido. Pero en realidad todo el tiempo se vuelve este estado mental enfermo, se vuelve algo latente que te tiene perturbado todo el tiempo. Desde el principio, ¿no? Sí te mantiene angustiado. He de decir que en realidad te mantiene en este mood que queremos entrar en estas fechas, pero el género en realidad es el folk horror, un poco parecido a lo que hemos visto, por ejemplo, en The Witch, una película que también, a pesar de ser de terror, no es como un terror en realidad, pues 100% tiene sí, exacto, cosas. Digamos como de los lineamientos clásicos. Exacto, ¿no? y nos mete en otras situaciones, y Midsommar nos mete en el pensamiento de las tribus, de las costumbres, de lo que se ve bien y lo que no está bien respecto a estas cuestiones culturales, y llega un punto en el que choca con tu propia concepción de lo moralmente correcto, etcétera, y lo normaliza y te crea estas situaciones en la cabeza que dices, no, wow, espera, no. ¿Qué está pasando? Eso es a final de cuentas lo que te provoca en esta ocasión una incomodidad constante, porque se trata de una historia, estos sujetos que se meten en una especie de festival, ¿no? Donde pretenden de alguna manera vivir unas vacaciones, pero sabemos que no es solo por vacaciones, sino están buscando solucionar asuntos internos para llegar ahí, pero donde todo parece bello, perfecto, y es de esas pocas películas que te causan miedo a través del brillo del sol reflejándose en las flores. De verdad, como experiencia es bastante efectiva, ¿no? Y es que además pues empieza a replantear elementos que tienen que ver ya con cultos paganos, cultos insanos que se plantean como otra cosa, ¿no? Y esta necesidad de pronto de engancharte y descubrir que pues esa salida que tú pensabas es una salida completamente diferente y en realidad detona cosas que tú mismo no querías aceptar. Exacto, y además te mantiene con esa angustia todo el tiempo, pero esa angustia no te deja ir tampoco, es como de no, quiero seguir viendo. Sí, la película es bastante anticlimática en muchos sentidos, aunque los momentos explícitos de violencia y de horror son suficientes para realmente impactarte, ¿no? En ese sentido, eso sí lo consigue muy bien y creo que la película por eso vale la pena y es importante señalar que muy pocas escenas de ahí son en la oscuridad. Muy poco, de hecho cuando es oscuridad ni siquiera es tan oscuro. Exacto, realmente no requiere eso, es miedo a plena luz del día y eso es quizás otro de los aciertos, ¿no? Así es. Ahora, vamos con la última, que esta me parece también una pequeña joya dentro de todo esto y nos referimos a lo que en inglés se llama The Wind. The Wind, o la traducción que sería El Viento, no sabemos si la van a traducir así porque en realidad nosotros la vimos en un festival, en el Festival Macabro, entonces The Wind estamos esperando que se confirme su distribución en México, pero debería suceder. La película nos plantea la historia de un matrimonio que llega, que son pioneros, ¿no? En el viejo oeste, ¿no? En el siglo XIX, que creo que ya desde ahí se vuelve sumamente interesante la manera en que están mezclando este terror con el western,
pero no solamente por el contexto, sino por los elementos que lo distinguen como género, que tiene mucho que ver con estos parajes desoladores e interminables que llegan a tener atmósferas abrumadoras bajo el sol inclemente, pero en donde la orfandad que viven los personajes es lo que detona, en este caso, el miedo. Sí, reflejados también en escenas en donde prácticamente estaría uno de los personajes en total silencio porque no tiene con quién hablar, por lo tanto se vuelven contemplativas y al mismo tiempo se vuelven un tanto intrigantes porque estás a la expectativa de qué es lo que va a pasar, sabiendo sobre todo que es del género de terror, y hay algunas que realmente te perturban el pensar qué haría yo tan sola. Exacto, yo creo que es mucho eso el gran detonador, amén de que está muy bien aprovechado con el manejo de cámaras, estas de pronto estirar los puntos de tensión como acostumbraban a hacerlo en el western, pero aquí utilizarlos para causar miedo, para asustar al espectador, para incomodarlo, para llevarlo a vivir situaciones sórdidas que van más allá de tu comprensión. De pronto la llegada ahí de otro matrimonio es el que empieza a cambiar las cosas. Hay juegos de tiempo, sí, ¿no?, que los maneja muy bien. Quizás lo único malo creo que es que le termina teniendo muy poco fondo. Sí, en realidad, y parecería que de un momento se vuelve predecible. Sí, pero la verdad es que la película es bastante buena, es muy efectiva y es muy diferente a lo que uno suele encontrar, que creo que es lo que distingue a estas tres películas que les estamos recomendando. Exacto. Y que vale la pena que les den un vistazo. Sí. Así es. Bueno, pues yo creo que ya es suficiente de terror. Yo creo que sí. Yo creo que Annabelle prefiere otro tipo de películas, no por nada tiene ya varias que quiera. Sí, exacto. ¿Salen todas las del Conjurverso, no, verdad? Sí, salen todas las del aunque sea poquito. O la mencionan. Ajá, sí, es más bien el Annabelle-verso. El Annabelle-verso, sí, más bien es que ella es la mente maestra dentro de todo esto. Que bueno, que igual esta, como dijimos al principio, la Annabelle-verso lo encuentran ahí en Cinépolis Clip. Así es, chequen. Dale un vistazo. Estas películas que ahorita les mencionamos, pues bueno, acaban de estar. Una la encuentran ya en físico, que es la de Nosotros. Nosotros. Ya la encuentran en formato Blu-ray DS para verla en casa. Con vídeo. Exacto, ya en formato casero. La de Midsommar no tarda, pero tal vez todavía la encuentren ahí en cartelera. Sí, además chequenlo en versión extendida, en un servicio de streaming en especial va a salir, más bien en un servicio en especial de streaming va a salir la versión extendida con media hora más de perturbación a nuestro cerebro. Estén pendientes de esa. Y pues esta de Wynn, estamos esperando que nos confirmen cuándo la distribuyen aquí en México. Sí, ojalá sea pronto. Sí, yo pienso que no la van a dejar escapar, entonces, pero si no, chequen los distintos festivales que hay de terror o no tanto de terror, porque la película todavía aspira a otros espacios, para que en cuanto la vean por ahí se la echen y van a ver que no van a salir decepcionados. Súper. Por lo pronto, ¿algo más quieras agregar, Jackie? ¿Algo que nos quiera decir tu amiga Annabelle que no te haya susurrado al oído? Annabelle les quiere recordar que visiten el sitio web de YouRocket, porque ahí se escribe todo el tiempo de cómics, cine, anime, videojuegos, lucha libre, música, teatro, un buen de cosas, también de terror. Siempre hay un especial de terror, exacto, de algo. Probablemente ahí hay algo de Annabelle también. Y pues que chequen nuestras redes sociales, además de todas las colaboraciones en donde está Chucho, porque además ahora ya también regresó a Telehit los miércoles de Cine con Christoph. Y por cierto, y también está en un espacio y ahora les voy a estar escribiendo también a los amigos de Smash. Entonces ustedes checan el sitio de Smash, ahí voy a estar escribiendo. Así es. Aparte de las críticas de cine en el periódico La Razón, etc. Muy acertada Annabelle con su la verdad es que es buena onda. Pues vámonos, esto fue YouRocket. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucho. Gracias, Annabelle. Adiós. Bye.